Cristo. Diga, quien tiene al lado, diga, quítate el delantal. Ya, ok, así se llama el mensaje del día de hoy. Y la realidad es que, si me ponen a rodar el tiempo, porque si no yo aquí me quedo con el tiempo extra que me den. La realidad, familia, es que todos tenemos una tendencia natural a ocultarnos detrás de algo, a tapar nuestras imperfecciones. Yo creo que es apenas lógico y natural que uno quiera tapar sus imperfecciones. Eso va desde físicamente, querer tapar, de repente si uno tiene un poquito más de peso del que le guste, se pone una ropa más holgada, o quizás se maquilla para taparse alguna imperfección en su piel. Hay cosas que, digo, son normales y naturales, pero eso puede ser tan profundo como tapar cosas de nuestro carácter, tapar pecados, tapar inseguridades, y eso se ve reflejado en nuestras relaciones y se ve reflejado en nuestra fe y en nuestra relación más importante, que es nuestra relación con Dios. Hay una tendencia a ocultar, a tapar, y el mensaje de hoy tiene que ver con eso y se sitúa en el último evento en el que Jesús ingresó a Jerusalén. La última vez que Jesús ingresó a Jerusalén, recuerde que Jesús permaneció mucho tiempo dentro de su ministerio público, caminando diferentes lugares y visitando diferentes aldeas. Mucho tiempo lo pasó en un lugar que se llama Capernaum, que está arriba hacia el mar de Galilea, y él usualmente bajaba hacia la ciudad de Jerusalén, pasaba unos días en Betania y entraba a Jerusalén con cierta frecuencia, iba al templo, sobre todo en ciertas fiestas. Él le gustaba participar de ciertas actividades y dinámicas del templo. Pero en esta ocasión es importante porque es la última vez que él iba a ir a Jerusalén antes de morir, y es la última vez que por ende iba a ir al templo. Y yo creo que tiene un significado importante cada vez que uno ve, esta es la última vez que algo va a pasar, porque no va a haber otra oportunidad para eso. Entonces Jesús viene a Jerusalén, viene al templo, va a entrar con sus discípulos y van a empezar a pasar una serie de eventos entre su última entrada a Jerusalén y lo que nosotros conocemos, que se nos acaba de hablar, como la resurrección. Y en esta Semana Santa, empezamos celebrando la Semana Santa hoy con lo que se llama Domingo de Ramos, y uno a veces pues conoce estas terminologías, pero no tiene ni idea, por ejemplo, por qué le decimos o le llamamos el Domingo de Ramos, y ya lo vamos a ver. Y luego nos vamos al viernes, que fue la crucifixión, y al domingo, que fue la resurrección, y esos son los eventos más importantes de la Semana Santa. Pero hay unos eventos detrás de estos eventos que son muy significativos y que nos hablan de la razón por la que Jesús vino a esta tierra. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino? ¿Cuál fue la razón por la que tuvo que ser crucificado? ¿Cuál fue la razón por la que resucitó? ¿Por qué son importantes todos estos eventos y qué es lo que es tan relevante de esta semana? De eso vamos a hablar hoy, y me voy a centrar para empezar en lo que se conoce como la entrada triunfal. ¿Han escuchado hablar de la entrada triunfal? La entrada triunfal es esta entrada de la que estamos hablando, y fue triunfal porque fue una entrada en la que la gente reconoció a Jesús como Rey, como Salvador, y a partir de esta entrada empiezan a pasar todas estas situaciones. Entonces, Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, leo rápido, solamente para poner contexto. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguno les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a una puerta afuera en la calle y lo desataron, y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal y como Jesús había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. De ahí viene la idea de Domingo de Ramos. Gracias. Me perdí. Gracias. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. ¿Quién viene? ¿Qué viene? Hosana en las alturas. Es interesante que la gente misma hizo una conexión
entre la entrada de Jesús en el burrito y la entrada de David con el arca del pacto, cuando David fue coronado rey, que entró a la ciudad de David danzando en calzoncillos sacerdotales, ¿se acuerda? O un efod de lino, si lo quiere decir en terminología elegante, pero era la ropa interior sacerdotal. Y entonces empieza uno a ver un paralelo, no es de lo que voy a predicar hoy, pero empieza uno a ver un paralelo entre la entrada de David como coronación, como rey, poniendo la presencia de Dios por delante, y él en calzoncillos como diciendo, esto no se trata de mí, se trata de la presencia de Dios, y Jesús también irrumpiendo contra todos los paradigmas y entrando en lugar de en un corcel blanco y con un montón de ejércitos, entra con sus discípulos, entra en un burrito, casi una caricatura, porque al final del día era un burrito donde seguramente Jesús venía galopando como haciendo algo así, creo yo, es lo que yo me imagino, y la gente lanzando unas ramas, dice que algunas sus vestiduras, yo estuve tentado a venirme hoy en un delantal en ropa interior para ver si captaba su atención, pero dije mejor no, porque no estamos listos para eso todavía. No. Mi esposa no me dejó, la realidad es que esa es la razón por la que no lo hice. Ok, entonces yo me voy a enfocar el día de hoy en 3 eventos, no más. Solamente vamos a hablar de 3 eventos, todos dentro de este mismo contexto, de 3 cosas que sucedieron muy importantes inmediatamente después Jesús tuvo esta entrada triunfal. ¿Qué fue lo que pasó apenas Jesús tuvo esta entrada triunfal donde la gente dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y antes de que Jesús fuese crucificado? De esos 3 eventos vamos a aprender 3 cosas muy importantes y al final entonces voy a cerrar con una invitación. El primer evento del que quiero hablar se llama la higuera estéril. Estamos leyendo el libro de Marcos, inmediatamente después del versículo 11, en el versículo 12 dice lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de... pero me salté un pedazo importante. Devuélvete conmigo, quien me está ayudando, a Marcos capítulo 11, versículo 11. Dice, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, en otras palabras, él hizo un assessment, él miró el templo, después de mirar alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Entonces Jesús hace su entrada triunfal, va al templo, hace una evaluación, dice, ok, a esto fue a lo que vine, pero no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, y se devuelve para Betania, unas 3 millas, 5 kilómetros y medio más o menos de Jerusalén, 1 hora, hora y media de camino, se devuelve con sus discípulos por la noche, pasan la noche en Betania, y después de pasar la noche en Betania, a la mañana siguiente, ahora sí Marcos 11, 12 al 14, al día siguiente o en la mañana siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas. Diga conmigo, no encontró más que hojas. Y dice, el evangelista dice algo interesante, dice, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablándole a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y sus discípulos le estaban escuchando. Me llama la atención, y en esta versión específica no dice lo que dicen otras, que puntualmente dice que Jesús maldijo a la higuera. Acá dice que Jesús, hablándole a la higuera, le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Ahora, si tú eres una higuera y tu propósito y razón de existir es producir fruto para que la gente coma, es muy triste que te digan nunca nadie más va a volver a comer fruto de ti. Es como si a ti te dijeran nunca más vas a volver a pilotear un avión o nunca más vas a poder predicar un mensaje. ¿Sí? O a un piloto de Fórmula 1 le dices nunca más vas a poder pilotear tu Fórmula 1. Cuando tú le dices a alguien nunca vas a volver a hacer lo que naciste para hacer, eso es muy duro. Y yo me quedé pensando, Jesús, ¿por qué le dijiste a esa higuera nunca nadie más coma fruto de ti? Porque tenía hambre y no te dio de comer, pero si el evangelista dice que no era tiempo de higos, no era tiempo de la cosecha. Y me quedé pensando en por qué sucedió esto, y así llegué a este mensaje, que fue una pregunta que me hizo Pastor Chris, ¿cómo llegaste a ese mensaje esta mañana? Y fue pensando en
¿por qué Jesús, que no fue caracterizado por una persona que típicamente maldecía o tenía ese tipo de reacciones aparentemente que no van con su carácter? Porque yo decía esta mañana, es como si vas a un café y te paras en la ventanilla y le dices a la persona, oye, me das un expreso doble, oye, se nos acabó el café, nunca más tome nadie café de ustedes y me voy. Eso está como raro, pues eso es algo que yo diría, a lo mejor si alguien que me conoce sabe que eso es alguien que yo diría, pero eso no es algo como que Jesús diría. Y yo he aprendido con el tiempo que todo lo que Jesús hizo fue intencional. Todo lo que Jesús hizo predica, todo lo que Jesús hizo nos habla y nos enseña algo, y más importante aún, todo lo que las Escrituras registran tiene una enseñanza, por insignificante que parezca. ¿Por qué lo sé? Porque el apóstol Juan dijo al final del libro de Juan que si cogiéramos todos los libros del mundo no podrían contener los milagros de Jesús, diciéndonos que en los evangelios solamente se seleccionaron unos cuantos. Por ejemplo, Juan solo escogió, creo que fueron como 7 milagros que puso en el evangelio de Juan. Entonces, si todos los libros no pudieran contenerlos y sí contiene esta historia, es porque esta historia es importante. ¿Por qué escogieron dejar esta historia dentro de las Escrituras? No es insignificante, no fue un día donde Jesús estaba de mal humor, no fue un día donde Jesús por hambre maldijo al pobre arbolito que no tenía la culpa. Dígale a quien tiene al lado, hay un mensaje detrás del arbolito. Y entonces con la idea de los arbolitos fue que me puse a pensar, oye, los árboles en la Biblia son importantes. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se encuentra uno en la narrativa bíblica que los árboles son relevantes y son importantes en las Escrituras. Por ejemplo, en el Edén está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fueron los dos árboles que le dieron inicio a toda esta conversación y es una de las razones por las que estamos hoy aquí. Luego vino la zarza ardiente, si se acuerda, un árbol en el que se le presentó Dios a Moisés. Luego hay una historia, solamente estoy tomando algunas, donde Jesús va entrando a una ciudad y hay un pequeño hombre, dice que era pequeño en estatura, y ese pequeño hombre en estatura se subió a un árbol, a un sicómoro, ¿se acuerda? Este hombre se llamaba Zaqueo, también en un árbol. Jesús le dijo, baja ya de ese árbol. Luego está la cruz, que algunos le dicen el madero, otros le dicen el árbol. Es muy común, sobre todo en inglés, que uno diga the tree, refiriéndose al árbol en el que Jesús fue crucificado. Y en el Apocalipsis, en Apocalipsis 21 y 22, que nos presenta una imagen clara de cómo va a ser el cielo, cómo es la nueva Jerusalén que se establece en esta tierra después del regreso de Jesús, dice la Biblia que va a haber un árbol que produce vida, que sus hojas producen vida para sanidad de todas las naciones. Entonces pareciera que hay algo como con los árboles en las Escrituras, y aquí tampoco es la excepción. Aquí en esta historia también hay un árbol de higos. Un árbol de higos, los higos para los que somos colombianos son las brevas. A mí me gustaban las brevas con arequipe. Les decía esta mañana que en la casa de mi abuela había un árbol de brevas. Es deliciosas las brevas, pero es interesante que hay otra historia en la Biblia, así pienso yo, y la razón por la que yo le cuento cómo pienso yo es porque contándole cómo pienso yo, de repente la próxima vez que usted lea las Escrituras diga, el tipo este que trajeron de Orlando pensaba así, venga, pensamos a ver si de repente también yo entiendo algo o me he revelado algo, porque alguien me dice, ¿cómo tú tienes esa revelación? Créame que no es un ángel que se me aparece en la cabecera y me dice las revelaciones divinas, es que empiezo a pensar y empiezo a conectar una cosa con la otra, como cuando éramos niños que le ponían a uno a marcar los punticos y después de los punticos lo que era obvio, que uno no lo entendía, de repente se vuelve un tiburón o se vuelve un leoncito o se vuelve un perrito y tú dices, mira, conectando los puntos ahora se ve. Con las Escrituras cuando tú conectas los puntos, se ve. Dígale al que tiene al lado, conecta los puntos. Entonces, árboles en la Biblia son importantes. Este es árbol, aquí hay algo importante, pero además este es árbol de higos, es una higuera. ¿Cuándo más en la Biblia se habla de una higuera? En Génesis. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7, después de que Adán y Eva, la Biblia nos dice que Adán y Eva lo primero que hicieron fue ¿qué? Esconderse de Dios porque les dio vergüenza y se taparon y se cubrieron. Y mira lo que dice acá,
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron. ¿Y cómo se llama esta prédica? Quítate el delantal. Porque Adán y Eva en las Escrituras, cuando sintieron vergüenza, lo primero que hicieron fue coserse un delantal para taparse, y lo hicieron con hojas de higuera. Y mucho tiempo después, en el contexto de la última vez que Jesús va a entrar al templo, la última vez que llega a Jerusalén antes de ser crucificado, va y dice que tiene hambre, le pide a una higuera que no se suponía que diera frutos, que le dé de comer, como no le da de comer la maldice, y le dice: ¿sabes qué? A partir de ahora, como yo ya entré, como esta semana ya va a pasar lo que tiene que pasar, nunca más nadie va a tener que comer fruto de ti. Porque el ser humano desde el origen, desde el Edén, está tratando de alimentarse de un árbol que no da frutos. Un árbol que no tiene la capacidad de saciar las necesidades más profundas del ser humano. Yo creo que Jesús no le estaba hablando a un árbol. Yo creo que Jesús no maldijo a un árbol. Yo creo que Jesús estaba utilizando el símbolo de ese árbol para hablarle a un sistema corrupto, un sistema religioso que desde el principio ha querido falsificar la forma como los seres humanos podemos acceder a Dios, falsificar la forma como podemos ganarnos el amor, el favor y la aprobación de Dios. Jesús está declarando algo importante justo antes de ir a la cruz. Y esto nos lleva al segundo evento. Después de hablarle al árbol, viene el evento de los mercaderes del templo. En Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19 dice: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, ¿te acuerdas que la noche anterior él había ido al templo? Lo había mirado, había hecho una evaluación y se había ido, ahora otra vez entró al templo. Como él vio algo, ahora lo que hizo fue inmediatamente echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Este también es un evento único en la vida de Jesús. No es posible encontrar en todas las historias de los evangelios otro momento en el que Jesús hubiese tenido este comportamiento o esta conducta. Incluso en uno de los otros evangelios dice que él sacó un látigo y le empezó a pegar a las personas con látigo. Empezó a sacarlos a latigazos. Yo creo que Jesús fue radical, Jesús fue violento, Jesús tuvo una reacción fuerte contra la higuera en la mañana y ahora contra los mercaderes, contra aquellos cambistas, contra aquellas personas que estaban en ese lugar haciendo negocios. Ahora hay que entender algo: Jerusalén era un lugar de peregrinaje. Todos los años personas venían de muchos lugares a Jerusalén buscando acercarse a Dios, buscando en ese contexto expiación de pecados, porque a diferencia de nosotros que sabemos, creo que todos nosotros entendemos que nuestros pecados fueron perdonados por el sacrificio de la cruz del Calvario, las personas en ese tiempo tenían que presentarle sacrificios a Dios para calmar su ira, un poco para calmar la ira que había por causa del pecado. Y entonces el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año y presentaba los sacrificios en nombre del pueblo, pero las personas tenían que sumar a ese sacrificio, traer sus sacrificios. Y haz de cuenta que tú vienes desde desde Orlando aquí a Miami, vamos a suponer, vienes manejando, vienes caminando, vienes en tu medio de transporte, traes algunas cosas para presentar a Dios. Dices, aquí todos los años hay que venir aquí a esta iglesia, y cuando llegas alguien en la entrada te dice: mira, esos animalitos que tú traes, aquí esos no sirven, no tienen valor, tienes que comprar los nuestros, solo los nuestros son los que Dios va a recibir. Bueno, listo, ¿y cómo lo compro? Ese dinero que tú tienes aquí no sirve tampoco, tienes que cambiar tu dinero por nuestro dinero. Entonces ganamos en el cambio, ganamos en la venta del animalito y se volvió un negocio. Estas personas empezaron a hacer un negocio con la fe. Entonces yo creo que Jesús estaba en la mañana atacando la raíz del problema, desarraigando la raíz del problema en este árbol,
Y ahorita, en el siguiente evento en el que estamos ahora, Jesús está atacando la manifestación externa de ese problema, que es un sistema religioso, es un sistema opresor, es un sistema que se quiere aprovechar de las personas y aprovechar de la fe de la gente. Cuando Jesús aparece en ese lugar y empieza a hacer todo lo que hace, Él está estableciendo un mensaje claro. Él está diciendo, este sistema de adoración, este sistema de acercarse a Dios, este sistema de acercarse a buscar el favor de Dios, a buscar la gracia y la aprobación de Dios, tiene que cesar. No puede continuar, no podemos seguir haciendo esto de esta manera. Ya no necesitas presentarte con este tipo de sacrificios, no tienes que traer este dinero, no tienes que volver esto un lugar solamente para unos cuantos. No sé si ustedes han leído en algún momento la historia del rey David entrando a Jerusalén por primera vez en su evento de coronación, que es cuando hice mención ahorita, cuando él entró danzando de esta manera. Pero uno de los primeros actos de gobierno del rey David, una vez se sentó con su gabinete y en los tiempos de David, Israel estaba en momentos de guerra y de dificultad con sus vecinos. Lo lógico es que hubiese puesto, por ejemplo, un presupuesto gigante para ampliar el poderío militar de Israel, pero eso no fue lo que él hizo. Lo que él hizo fue poner un tabernáculo de oración en el centro de la ciudad, poner el arca de la presencia de Dios, y hizo algo insólito. David hizo algo insólito que solo se vio durante el reinado de los 33 años de David en Israel. Y es que permitió que todo el mundo tuviera acceso al lugar del arca de la presencia de Dios. Por eso es que el profeta Amós en algún momento profetizó que algún día él iba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Y cuándo se restaura? En Jesús, cuando Jesús entra y dice, mi casa será llamada casa de oración ¿para quiénes? Para todas las naciones. Esas son las similitudes que hay, por eso Jesús fue llamado hijo de David. Es muy importante lo que estaba pasando en este contexto. Jesús dijo, la oración no va a ser solamente para unos cuantos. Acercarse a Dios no va a ser solamente para unos cuantos. No van a ser solamente los que se comporten de cierta manera o los que peor aún tengan dinero para pagar por los sacrificios. Acercarse a Dios, Jesús voltea las mesas y dice, va a ser para todas las personas. Un nuevo pacto. Una nueva manera de acercarse a Dios. Y ahí viene el tercer evento, diga conmigo el tercer evento. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 23. No sé si alguna vez le has preguntado algo a alguien y te responde algo totalmente diferente. ¿Te pasa? De repente uno le pregunta algo a su esposa o le pregunta a la esposa algo al esposo y le responde algo totalmente distinto. Oye, ¿qué vamos a comer hoy? No sé, ¿viste que perdió el Real Madrid? Ella pensará, ¿qué me está queriendo decir? Que como perdió el Madrid y a él le gusta el Madrid, no va a resolver, pues no hay comida para nadie, nos va a castigar a todos porque perdió el equipo que le gustaba. No sé, son cosas que uno tiene que empezar a hilar fino, pasa mucho. Hice una pregunta, me respondió otra cosa, no entiendo qué me está queriendo decir. Exactamente eso es lo que va a pasar a continuación. Pedro le hace una observación a Jesús y Jesús responde con algo aparentemente totalmente fuera de lugar. Mira lo que dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. ¿Qué tiene? Pues yo no sé, pues vuelvo y digo, yo no sé cómo lees tú las escrituras, pero maestro, mira la higuera, se secó desde las raíces. Yo esperaría que dijera, pues claro, Pedro, no es que yo tenía filo y la higuera no me dio nada de comer. Pero Jesús dice, claro, no te he dicho que si tienes fe y le dices a un monte, ¿qué tiene que ver un monte que se tire al fondo del mar con la higuera que se secó desde las raíces? Es importante leer la Biblia en su contexto, porque uno puede hacer que la Biblia le diga lo que uno quiere que diga. A mí me da risa cuando la gente dice, no, es bíblico porque me lo predicaron de la Biblia, pero yo te puedo predicar locuras de la Biblia. Es más, hemos visto predicadores predicar locuras de la Biblia. Para eso leemos el texto en su contexto. Es muy común, por ejemplo, que los creyentes digamos,
Oye, tengo un problema con mi jefe, no te preocupes, ora para que ese monte se vaya para el mar, o cosas de ese estilo. O no, no tengo para pagar la renta, vamos a orar para que ese monte se vaya para el mar. ¿Qué tiene? O sea, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús lo que está diciendo, y no estoy diciendo con eso que no podemos tener fe en medio de los momentos difíciles, por supuesto que sí, pero hay otros pasajes para poder argumentar esa idea. La del monte no tiene nada que ver con eso. Jesús trajo esta idea del monte que es lanzado al fondo del mar en el contexto de una higuera que él maldijo y se secó, y de un sistema religioso del templo que él acababa de revolucionar, confrontar, denunciar, exponer. En ese mismo contexto, próximo a ir a la cruz, Pedro le dice, mira la higuera que se maldijo. Exactamente, porque con fe vamos a quitar estos montes de en medio nuestro. Y entonces, ¿cuál es el monte? ¿Cuál es la montaña a la que se refería Jesús? Y así como hice el ejercicio de los árboles, donde me puse a pensar, oye, los árboles en las Escrituras son importantes, pues los montes, las montañas en las Escrituras son importantes. Por ejemplo, tenemos el monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb donde se entregaron los 10 mandamientos. Tenemos el monte Moriah, donde Abraham subió a entregar a su hijo Isaac como sacrificio. Gracias a Dios no lo tuvo que entregar, pero fue en ese monte Moriah donde sucedió. Tenemos el famoso monte de los Olivos, que es allí al lado de donde estaban sucediendo todas estas cosas. Tenemos los montes Gerizim y el monte Ebal, donde en uno se subió a proclamar las bendiciones para el pueblo y en otro se subió a proclamar las maldiciones para el pueblo Moisés. Luego tenemos el monte Sión, que es el lugar donde incluso se edificó el templo, y tenemos un monte importantísimo, el monte de la transfiguración, donde Jesús subió con 3 de sus discípulos, su rostro, dice la Biblia, que se transfiguró, sus vestiduras se pusieron blancas, vinieron del cielo Elías y Moisés, una voz del cielo habló, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Se acuerdan de todo ese evento? Siempre en montes, siempre en montañas. Y esta mañana, sin el deseo de ser odioso, ni mucho menos, le pregunté a la iglesia, ustedes que son de Miami, a lo mejor los que son de aquí de la Florida, no sé si alguna vez han escalado una montaña, no lo sé. Yo soy de Bogotá y en Bogotá hay muchas montañas, viví un tiempo en Redding, California, hay muchas montañas. El año pasado estuvimos escalando una montaña por allá, casi mi esposa se mata y se cae por un precipicio, esto es literal. Pero escalar una montaña implica un esfuerzo, escalar una montaña implica un desgaste, escalar una montaña implica un sacrificio, si se quiere, hay un costo asociado a escalar una montaña y de alguna manera siempre que se ha visto la idea de acercarse a Dios ha sido con la asociación directa de un esfuerzo humano, con la asociación directa de un sacrificio humano, de una obra humana, de un acto de mi parte para poderme encontrar con Él. Era parte de alguna manera del modelo que se había establecido en el Antiguo Testamento. Por causa del pecado, por causa de la separación, Dios tuvo que separarse de Dios por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora yo me quiero acercar a Dios, tengo que subir el monte, tengo que escalar el monte. Y ese paradigma fue correcto en un tiempo, pero no podemos seguir caminando y viviendo bajo un paradigma que ya no nos corresponde a nosotros porque estamos viviendo en una era de gracia, es una era distinta. Nosotros ya no nos corresponde hacer ese esfuerzo, lo que Jesús está diciendo es, a lo mejor esa montaña, ese monte, es ese esfuerzo, es ese obstáculo que tenemos que cruzar para acercarnos a Dios. Oye, maestro, la higuera que le dijiste que estuviera maldita se secó desde la raíz. Exacto, porque a esos montes ya los vamos a mandar para el mar, ya no va a haber un monte entre nosotros y Dios, si se quiere. Y de repente tú dices, no, este tipo hila muy fino, yo creo que esto no es bíblico, yo creo que nos trajeron un tipo loco. Puede ser, para eso yo después les dejo a su pastor que arregle el problema que yo les he creado. Pero de todas maneras les voy a dar una historia más, para que comprobar un poco que esta idea no me la estoy inventando yo, sino que tiene sentido, hace parte del ministerio de Jesús. Uno de los encuentros más importantes, y ya estoy terminando, de la vida de Jesús, fue el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Si se acuerdan, la Biblia nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, y todos los que hemos estudiado en algún momento el territorio de Israel en los tiempos de Jesús sabemos que
no era necesario pasar por Samaria. De hecho, había maneras de llegar desde el mar de Galilea hasta Jerusalén o desde Jerusalén hasta Galilea, evitando pasar por Samaria, que de hecho es lo que la mayoría de los judíos hacían para no tener que ir a Samaria. O sea que cuando dice que le era necesario es porque esta cita era muy importante. Y en esa cita con la mujer samaritana ellos tienen una conversación. No voy a entrar ahí ahorita porque no tengo el tiempo y tampoco es parte central del mensaje de hoy. Ellos tienen una conversación donde la mujer le dice: ustedes los judíos dicen que a Dios se le debe adorar allá en Jerusalén, en ese monte, y nosotros, los samaritanos, nuestros antepasados, dicen que es en ese monte, probablemente monte Gerizim o algo así. Y la pregunta de ella es: ¿al fin en cuál es? Ella ve a Jesús como un sabio, todavía no lo reconoce del todo como el Señor, como Dios. Ya pronto lo va a reconocer cuando Él se le presenta y le dice: yo soy. Pero en ese momento la respuesta de Jesús es muy importante y prueba exactamente lo que te estoy diciendo. Dice Jesús, le dijo: mujer, Juan 4, 21 al 23, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni en este ni en Jerusalén, está hablando de dos montes, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es, diga conmigo, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y normalmente cuando hemos escuchado ese pasaje, el énfasis con el que se nos predica, que no es incorrecto, pero normalmente es el énfasis con el que se nos predica, es que ya no es ni en este monte ni en este monte, sino ahora es en espíritu y en verdad. Y está bien, para eso hay un lugar. Está hablando de ser honestos, de ser genuinos, de que más que lo externo es un asunto del corazón. Pero para mí el énfasis no está ahí, para mí el énfasis está en lo que viene. Dice: porque ciertamente a los tales el Padre busca. Diga conmigo, el Padre busca. ¿Cuál era el paradigma antes? Nosotros buscando, ¿en cuál monte? Yo voy y busco, yo me subo, ¿en cuál monte me voy a encontrar con Dios? ¿En cuál monte? Dime a cuál monte tengo que escalar para que me hagan el milagro. Si tengo un problema, mi hijo necesita un milagro, ¿a dónde tengo que ir? El ser humano siempre ha estado tratando de involucrar su esfuerzo en su relación con Dios para que Dios de alguna manera diga: este se esforzó, este subió yo te iba a bendecir a ti, Chris, pero lo siento, Felipe subió 10,000 pies más, la bendición es para él. ¿O no fue lo que hizo el fariseo en la historia que Jesús contó en Lucas capítulo 18 con los dos hombres que vinieron al templo a orar? Señor, gracias porque no soy como este, gracias porque yo subí un monte más alto. Y Jesús dice: tiene nada que ver con tu esfuerzo. El que volvió justificado fue este, que se dio cuenta que él es un pecador, que él no merece. Entonces, el hecho de que el Padre esté buscando, a mí me cambia todo, porque incluso cuando yo no quiero, Él me está buscando. Incluso cuando yo no quiero subir al monte. ¿Has venido a la iglesia alguna vez sin querer venir? Sean honestos. De pronto es hoy que te trajeron obligado. Yo esta mañana me quería quedar viendo la Fórmula 1, es la verdad. Pero Él está buscando, ahí hay otro también. Yo ya sé cómo quedaron, pero no les voy a decir por qué, porque el Espíritu Santo me lo reveló. No se escandalicen, seamos reales. Él está buscando. ¿Sabes por qué estoy yo aquí? Porque Él está buscando. ¿Sabes por qué estás tú aquí? No porque tu esposa te trajo obligada, sino porque Él está buscando. Él está buscando. Entonces, la higuera representa un sistema que tiene hojas, pero no tiene frutos. Yo me puse a investigar, dice que no era tiempo de cosecha, y yo me puse a investigar y se supone que en esa tierra, en ese lugar, si no es tiempo de cosecha, el árbol debía estar sin hojas también, pero ese tenía hojas. Lo que hizo que Jesús dijera: oye, ven acá, seguramente este tiene higos, es que tenía hojas.
Y el problema de la religión es que hay mucha hoja, poco fruto. Eso 2 o 3 personas cogieron. Nosotros no queremos ser ese tipo de iglesia. Nosotros queremos tener mucho fruto, pero no estar tapándonos con hojas. Y por eso, quítate el delantal, por si no fue obvio, quítate las hojas, pero lánzalas a sus pies, porque así empezó toda esta historia. Domingo de Ramos, gente tirando hojas a sus pies. ¿Por qué hojas? ¿Y por qué conecta todo esto con un árbol, con hojas, con toda esta historia que les estoy contando? Yo creo firmemente, familia, que la mejor forma de honrar, dignificar, glorificar, apreciar lo que Jesús hizo es poniéndonos su traje, el que Él nos dio, y quitándonos el nuestro, que no está tan chévere, que es barato. Allá en Colombia, digamos de San Victorino, de San Andresito, los que son de por allá saben, chiviado, barato, falsificado. Nosotros venimos con nuestras hojas de higuera y se nos ve todo, y yo creo que Dios dice: ay, tan lindo, cree que esas hojitas le tapan algo. Quítate las hojas, ponte lo que yo te di. Y tú dirás: pero ¿qué es lo que Él me dio? Porque yo no sé si tú has regalado algo que para ti es valioso. Perdónenme que los ponga como ejemplo otra vez, pero para mí fue muy significativo anoche llegar y en la habitación donde me hospedé está el cuadro que yo pinté. No sé si fue que viene Felipe, saca el cuadro, no importa, pero ahí está. Yo sé que no, sí, pasa. Yo sé que no, pero ¿te ha pasado que tú regalas algo y después te decepcionas porque o lo regalaron? Oye, ¿dónde yo te regalo algo a ti y después se lo veo a Pastor Carlos. Oye, ¿y dónde sacaste eso? Me lo dio Chris. Hey, ¿Tú sabes que así se siente Jesús con el regalo que Él te dio cuando te pones las hojas? Te voy a explicar por qué y con esto termino. El acto profético más importante de la historia, la profecía más importante de la historia, Génesis 3:21. Inmediatamente después ellos se taparon con las hojas, dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba apuntando proféticamente a lo que algún día iba a pasar con Jesús. Esa piel de ese animal significa o tipifica la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, que fueron molidos literalmente en la cruz del Calvario, para que a partir de su piel, si se quiere, y qué pena ser tan gráfico, de su sangre, no me tapo con mis hojitas de ese sistema que no sirve, sino me tapo con su sangre, con orgullo. Entonces yo vengo acá lleno de pecado, quería ver la Fórmula 1 y no predicarte a ti, pero me pongo la sangre de Cristo y esa es la que me cubre. No venir aquí con un discurso que yo podría darte cristiano de gloria a Dios, iglesia, esta mañana sacrifiqué ese ídolo de la Fórmula 1 para predicarles. No, soy honesto, pero Él me cubre y acá estoy de todas maneras. ¿Te das cuenta? Finalmente aquí estoy porque lo amo a Él, porque estoy agradecido por lo que Él hizo por mí, porque estoy agradecido por su sacrificio y porque yo no quiero despreciar lo que Él hizo. No tengo que sumarle a lo que Él hizo. Las mamás que cocinan, y con esta última termino, las mamás que cocinan o los papás que cocinan, yo también cocino, yo cocino más que mi esposa, yo creo, pero para bien, ¿no? O sea, no estoy haciendo recriminación. No dije mejor, dije más en más cantidad. Y uno cuando cocina y uno le pone esmero y llega el chino y ¿dónde está la sal? Uno dice, ¿pero qué me estás queriendo decir? ¿Que yo no tengo sazón o qué? Se siente uno como que, espérate, ¿te das cuenta? Yo creo que así se siente Jesús. No le añadas al sacrificio de Cristo. Él murió para taparte. Cuando tú te tapas, estás negando lo que Él hizo, estás despreciando lo que Él hizo. Seamos una iglesia que se quita. Y entonces el máximo
acto de adoración que cualquiera de nosotros puede tener literalmente. Es decir, ok, aquí voy, ténganse todos, pero este soy yo. Por eso yo te dije que yo iba a venir en delantal y iba a hacer una vaina así, pero después dije, no, eso no está bien. Después se cierra esta iglesia por pastor loco. Pero de alguna manera este soy yo. Y eso es lo que yo he decidido hacer en los últimos años, iglesia. Yo quiero decirles que yo soy un religioso en recuperación. Yo fui muy religioso. Yo era de los que creía que solamente se podía predicar en corbata. Y usted me ve hoy y dice, ¿en serio? Sí, yo tengo unas fotos que usted las viera. Pero yo intencionalmente he decidido de verdad ser quien yo soy delante de Dios y delante de la gente, para que sea sin duda alguna solamente Cristo el que se lleve toda la gloria y no quede duda de que yo no aporto nada. Mi aporte a mi propia salvación es del 0%. Todo lo ha hecho Jesús. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a cantar en un minuto. Y antes de hacerlo, este es un buen momento para tomar toda esta idea de este mensaje y cantar a Él con esa gratitud de nuestros corazones. Y ¿sabes qué? Gracias, Jesús. Gracias porque me limpiaste, gracias porque tu palabra me limpia, gracias porque tu sacrificio fue completo, gracias porque yo no tengo que venir aquí a hacer transacciones y a pagar por mi salvación ni a pagar por mi relación contigo. Tú pagaste todo, tú pusiste todo en la mesa para relacionarte con nosotros, Jesús. Te amamos. Haz lo propio, dile te amo, Jesús, y acepto tu sacrificio. Recibe este delantal, no más hipocresía, no me voy a tapar más, no voy a escalar más montes. Ahora entiendo que tú estás buscándome y hoy me dejo encontrar. Hoy te digo, aquí estoy, sin esconderme, sin taparme. Aquí estoy, te acepto, te reconozco, te recibo, te necesito, Jesús. Cantemos, iglesia.